Yo soy Ana Londoño. Yo soy Paco Gámez. Y esto es Faro de Conciencia. Hola, Pacos. Hoy hay dos. Hoy hay dos. Hoy hay dos. Por uno. Están multiplicando. Buenas tardes a todos. Aquí estoy con los dos Pacos. Otra vez nos juntamos la semana pasada y decidimos revivir este trío con temas muy actuales. Y aquí Paco Farías nos va a contar un poco qué es lo que ha pasado desde nuestro último podcast, que fue hace ¿cuánto? Un par de meses, ¿no? Ya, como Quizás 6 ya meses. 3 por ahí. 6 meses. Sí. 6 meses más o menos. Bueno, les recordamos que nos pueden encontrar en @GaloPartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. Paco Farías, ¿en qué andas? ¿Dónde andas? Hola, ¿cómo están? Estoy aquí en Acapulco, disfrutando del bello puerto, y pues es la maravilla del digital, ¿no? Que podemos estar donde sea y platicar, eso es increíble, ¿no? No lo podíamos hacer antes. Y lo que platicabas un poco, Ana, de qué ando, etcétera, híjole, es que con esto de los cambios digitales, todos estamos en un continuo movimiento, ¿no? En una continua reinvención, y lo que platicábamos cuando nos vimos hace poco era que urgía que nosotros pudiéramos generar conversaciones constructivas que ayuden para que podamos reinventar varias cosas, y particularmente una de las que tenemos muy cercana a nosotros, que es el área de recursos humanos. A mí me encanta lo que dices, Tocayo, porque sí, totalmente. Y creo que es un gran momento y es bien necesario que tengamos las conversaciones correctas, ¿no? Y que planteemos las cosas y que conversemos, que discutamos, ¿no? Todos los puntos de vista bienvenidos, pero pues tocar estos puntos y estas estructuras que con o sin nosotros están moviéndose y se están cayendo, ¿no? Como puede ser el tema de recursos humanos ahora ante tanto cambio. Así es. Entonces, ¿qué tal si empezamos con una noticia de no hace mucho tiempo, fue hace yo creo que un mes más o menos, en donde el CEO de Bots decidió despedir a toda el área de recursos humanos porque estaban generando más problemas de los que estaban solucionando. Eso ha generado confusión, ¿no? en ciertos ámbitos. Y yo creo que vale la pena que con 3 visiones distintas, diferenciadas, abordemos este tema, a ver, o sea, qué tan profundo es y realmente a qué está dando pie este tipo de, pues, de acciones que ya las empresas empiezan a tomar. Y Faría, yo creo que como para dar un recuento de cómo empieza el área de recursos humanos a existir a hoy, creo que podemos contar un poquito de la historia. ¿De dónde parte el área de recursos humanos? O sea... Qué buena pregunta. A ver, te voy a decir mi interpretación de la historia, que básicamente tiene que ver con posrevolución industrial, particularmente cuando entra Henry Ford y ¿no? La manufactura a escala, etcétera, empiezan a entender, ¿no? Y Taylor y etcétera, que todos los grandes pensadores de administración del trabajo y de etcétera, se dan cuenta que hay que encontrar mecanismos de control, mecanismos de estandarización, en donde empiezan a generar los conceptos de lo que son las políticas organizacionales, los conceptos de los procesos, etcétera, porque se dan cuenta que los humanos se empiezan a convertir en recursos. Esa parte es donde fue muy innovador en su momento, ¿no? Porque pues, el humano siempre se vio como la maravilla número 1 de la creación, etcétera, y que los recursos están a nuestra disposición, pero con eso está diciendo sí, pero ahora tú también eres un recurso porque tienes que ver con una nueva concepto que es la empresa, la corporación, y entonces por eso surge recursos humanos, ¿no? Que es uno de los recursos de la compañía, es el humano, tenemos que controlarlo, administrarlo, regirlo, etcétera. Entonces, todos los mecanismos alrededor de cómo puedes controlar a los seres humanos, porque como todos sabemos, cada cabecita es un mundito, ¿no? Entonces, somos bastante complicaditos los humanos. Entonces, ¿cómo podemos controlarlo? Y pues, ¿qué es lo que acabó pasando? Pues, obviamente, en países tan legislativamente activos como los americanos, pues se convirtió en básicamente en el maestro de cómo no hacer las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que todo no tienes que hacer? No, pues yo
tengo que estar aquí, no, te doy un slap. No, pues es que no puedo, no, tampoco. O sea, entonces básicamente se convirtió con la maestra o el maestro enojón, que no te dejaba hacer nada, ¿no? Porque realmente uno de los grandes enfoques de recursos humanos tenía que ver con administración de temas legales, ¿no? De todos los frameworks legales para que no te salieras del huacal, como decimos. Entonces, mucho tiene que ver con eso, ¿no? Es la parte de compliance, la parte de seguimiento de procesos y control. La parte regulatoria. Regulatoria, ¿no? Sí. Entonces, de ahí sale, a mi punto de vista, ¿no? Sí, después, a tu punto de la revolución industrial, empiezan a surgir los sindicatos, entonces se requería alguien que administrara las relaciones sindicales, y eso también recayó sobre recursos humanos, y entonces después viste que la parte de la legislación de cada uno de los países requería a alguien que controlara, siempre bajo el framework de control y de meterlos a todos dentro de pues sí, del huacal, como bien lo dices. Y hoy en día, yo tengo una teoría alrededor de esto. Digamos que las prácticas que tenemos en las empresas son seguidas por legislación. Entonces, la práctica se implementa en una empresa y después la legislación hace el catch-up con la práctica que se está desarrollando. Entonces, siempre la legislación va un paso atrás. En recursos humanos y en todo. En todo. Primero es uso, costumbre y luego ley, ¿no? Exacto. También en finanzas, en la parte fiscal. Primero el uso y luego... Entonces, primero se hace el uso, después viene la legislación. Y yo creo que hoy en día, si decimos hoy en día para lo que es el área de recursos humanos, digamos que la legislación hizo un catch-up con los usos y costumbres, y hoy en día en muchas de las empresas se sigue utilizando recursos humanos como el perro guardián de la política, de la parte regulatoria, del cumplimiento legal y demás. Entonces, ¿quién es el que refuerza el horario de entrada? Recursos humanos. ¿Quién es el que imparte la disciplina? Recursos humanos. Pero para mí, a mi modo, es como muy old fashion eso. Ahora, digo old fashion y el 80% de las empresas sigue utilizando ese modelo de recursos humanos. Yo creo que hay algo, esto dicho como alguien que no viene de recursos humanos, pero pues déjenme empezar a ponerle mertiolate a las llagas. Yo creo que hay un punto que es importante que pongamos en la mesa para la discusión, porque esto genera mucha confusión todavía. Y creo que tiene que ver con el nombre, ¿no? Recursos humanos. Entonces, al aparecer la parte humana ahí, muchos tendemos a pensar que, esto se trata de los humanos. No, se trata de la parte de los recursos. Y nunca surgió por la parte humana. Siempre ha sido por el tema del recurso, siempre ha sido bajo un concepto de administración y optimización de recursos para la empresa, sí, con lo que eso implica. No es un punto menor, porque precisamente hay que entender que al final del día esto va enfocado a optimizar el recurso que resulta ser una persona. Pero está visto como un recurso. Creo que, y para bien, esto ha evolucionado, ha transicionado. Parte de esta legislación que tú hablas viene del hecho de que estás interactuando con personas, a diferencia de otros recursos materiales, y pues las personas sienten, piensan, desarrollan, tienen intenciones, etcétera, que genera este tipo de comportamientos y de situaciones donde también hay deseos, donde también hay necesidades, y del el tema de sindicatos y todo lo que viene después en esta pues, evolución del recurso humano como tal, ¿no? Pero la base de esto es administración de recursos, de ahí nace todo el tema. Y en buena medida, de ahorita platicamos, pero a mi parecer lo que está pasando es que estamos teniendo como esta segunda, bueno, no sé si la segunda o la tercera, había que revisar la historia, pero momento de cambio en este sentido, ¿no? Porque pues ya los recursos humanos no nada más son humanos, estamos empezando a tener otro tipo de jugadores en la mesa y con otro tipo de cambios y otros requisitos de administración y demás, que bajo este espíritu de control y optimización de recursos humanos, pues le trae retos bien interesantes, ¿no? Sí, y de hecho, a tu punto, las carreras universitarias se llaman así, Administración de Recursos Humanos. ¿Qué enseñan? No sé, yo nunca estudié eso. Paco Farías, ¿tú estudiaste eso? Por eso son buenos RHs. Sí, hablando de meterle el mertiolate a la llaga, me encanta eso. Fíjate qué interesante. Sí, o sea, yo he dado un par de clases en el pasado porque yo tenía mucha curiosidad. Me acuerdo yo recuerdo cuando estaba en la carrera hace algunos años, pero
yo empecé a ver los sílabus, ¿no? Para ver qué es lo que uno podía estudiar, y mucho era psicología, o sea, había la parte de psicología industrial. Esa Ajá. parte me hace mucho más sentido, psicología industrial. Eso hace todo el sentido del mundo para mí, ¿no? Totalmente. Pero adicional a eso está toda la parte regulatoria, de nómina, de los frameworks legales, de administración de sindicatos, ¿no? Y eventualmente en algunas carreras que tienden a ser un poco más, o algunas universidades, algunos lugares que tienden a ser un poco más innovadores, digamos, traen gente de la industria que puede hablar de las cosas más divertidas de recursos humanos, que con gusto podemos platicar, que es la parte de construcción de la cultura organizacional, que a su mismo entra en un círculo virtuoso que puede ayudar a la empresa a ser más productiva, a los empleados a estar más felices y por lo tanto a que se queden más, tengan mejor retención, mejores productos para los clientes, ¿no? Esa parte, a mi punto de vista, es de las más divertidas en las que tú eres un business partner. El tema principal aquí es cómo balanceas, como ya dijimos, porque la parte tradicional dice recurso humano, que es, yo creo que una manera bastante, que ya lo platicamos. La nueva manera de llamarlo, le llaman People Ops, People Operations, ¿no? Incluso el tipo de Bolt, lo que dijo fue, no, bueno, sí me quedé con un equipo de recursos humanos más chiquito, se llama ahora People Operations y se enfoca en la cosa que nos están añadiendo valor al negocio, ¿no? Claro. Eso es lo que él le llamó. Ahora, platicamos si sí o si no, pero en su manera, su startup, al fin y al cabo, pues se puede hacer lo que él quiera, pero así le llamó, ¿no? Y Google y otras compañías empezaron con todo este concepto de People Ops. Y como platicábamos, creo que uno de los puntos clave que nosotros podemos discutir, conversar y ojalá se pueda llevar varias partes de nuestra audiencia es cómo reinventarnos, cómo contribuir a esa reinvención, porque la parte romántica de recursos humanos, que es que nosotros deberíamos ser los salvadores, los psicólogos, los papás, las mamás, si tenemos daddy issues, mommy issues, te vas con recursos humanos, ¿no? O si va a recursos humanos una junta, la parte no romántica es no digas lo que tienes que decir porque recursos humanos te va a tomar nota en su libretita negra y te va, o sea, el problema que tenemos, creo, uno de los problemas de raíz que tenemos de recursos humanos es que hay un poder no hablado de la gente de recursos humanos que es gigantesco, porque tú te sabes todos los secretos de todos. Entonces puedes tener un nivel de chantaje impresionante, ¿no? Contra quien sea, y eso yo creo que está mal, porque realmente estás mal utilizando, o sea, el karma ahí yo sí creo que es claramente pega, ¿no? Porque entonces, en vez de generar una cultura de progresión, una cultura de crecimiento, de apertura, generas una cultura de cover your back, ¿no? Y lo dije de una manera muy, muy nice, pero cúbrete, ¿no? Porque no vas a saber si el cuchillo te viene por acá o por allá, ¿no? Sí, totalmente, se vuelven silos de poder tremendos, ¿no? Y además por la misma naturaleza de cercanía al director general o lo que sea, es un muro blindado muchas veces. Así es. Yo creo que estamos en ese punto en donde la parte regulatoria y formal tiene que existir porque pues tenemos que seguir pagando la nómina, porque tiene que haber políticas, como en todas partes, pero yo no creo que eso deba recaer hoy en día bajo la figura de el nuevo People Ops, y yo no le llamaría ni siquiera People Ops, porque sigue teniendo la parte de operaciones. Más vale es People Transformation, porque hoy en día creo que el rol verdadero de recursos humanos es ayudar en todos estos cambios transformacionales. ¿Esa es una palabra? No, transformacional. Si no, aquí quedó. Transformacionales. Ya lo aceptamos, yo lo acepto. A mí me gustó, pero son todos esos cambios y esas transformaciones culturales y de lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, hace 5 años no era el mismo mundo que tenemos hoy en día. Sí, el tema que lo complica un poco, a mi parecer, respecto a otras áreas, es precisamente el factor humano dentro de la ecuación, porque yo coincido, todos los procesos transaccionales, pago de nómina, etcétera, pues deberían de ser como que en automáticos y no son procesos que necesariamente tendrían que estar en recurso humano hasta el momento en el que falla algo.
Claro. Porque si vemos también lo que está pasando, digo, ¿quién de nosotros alguna vez hemos tenido que levantar un ticket de servicio en alguna... No voy a poner Amazon porque son los que quizás mejor lo hacen, pero en cualquier cosa donde tú compres y ya no te contesta una persona. Así. Y vas a un conmutador y o sea, en 10 minutos ya eres la persona más desesperada del mundo y la empresa cree que tiene un gran servicio. Y quizás lo tenga, bajo el punto de vista de proceso mecánico, bajo el punto del factor humano y juego de emociones y sentimientos, pues es otro animal. Y lo mismo pasa con los procesos. Sí. Por eso creo que también y por eso lo que decía al principio, o sea, por eso es importante aclarar, y a lo que tú decías también, Tocayo, ¿no? Recursos humanos no es el psicólogo, psiquiatra, terapeuta de la empresa, ni se pretende que lo sea, ¿no? Pero muchas veces se ve como que, es que si me siento mal o hay un tema de emocional aquí atrás, entonces recursos humanos es el que me tiene que ayudar a solventarlo. Muchas veces son temas de liderazgo, no es un tema de proceso como tal o de cultura, ¿no? Sí. Mira, la semana pasada uno de nuestros clientes, la persona de recursos humanos me dice, oye, es que tengo una situación, hay una empleada que está pasando por una situación médica y esto todo alrededor del tema de los gastos médicos mayores, de la póliza de gastos médicos mayores. Y sí, a tu punto, son temas muy íntimos del ser humano, porque es una enfermedad, es la póliza que lo cubre y ante quién recae, pues es el área de recursos humanos. Entonces sí, termina uno enterándose de situaciones que son poco convencionales, como es la enfermedad de un ser humano, que eso está protegido por ley. O sea, no todo el mundo debería tener acceso a la información médica de otra persona, salvo que dé su consentimiento. Y uno, si está en recursos humanos, termina enterándose de todo eso. Al punto de Farías, termina uno teniendo mucho poder. Sí, porque todo rebota ahí, es lo que te digo, y se espera que rebote ahí. Uno como líder, tienes un empleado en tu equipo que está sufriendo un divorcio o está teniendo un problema de salud con un hijo, ¿a quién vas a preguntarle, oye, qué hacemos, cómo lo apoyamos y demás? Recursos humanos, ¿no? Por diseño. Por diseño, No es sé así. si sea correcto o no, pero por diseño así sucede. Sí, es así. Ahora, el tema es hasta qué punto el área está ayudando a solucionar esas situaciones. El área, y ahí va, ustedes son buenas personas y los tengo cerca de mi corazón y son excelentes RHs, pero... Te vale. Porque pareciera, y lo mismo pasa con los financieros, pero pareciera que hay un buen número de personas de recursos humanos que toman ese rol y esa responsabilidad bajo ese, o sea, no son precisamente las mejores personas, ni las más amables, ni les interesa, ni toman y usan el, no, como sucede con los financieros. Realmente se vive y hasta se enorgullecen un poco, ¿no? De esa parte, de esa manera de operar, porque también es un punto por el cual creo que hay que tener estas conversaciones y resaltarlo y mencionarlo y pues, llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? Porque no sé también qué tanta disposición hay a transformar eso de parte del lado del gremio de RH. Me encanta cómo lo dices. No sé qué tanto ubican el cómic Dilbert. Claro. Falleció y fue muy doloroso que haya fallecido Scott Adams, que era el creador, un tipazo, ¿no? Y en ese cómic tenía un monito que se llamaba Cadbert, que era el director maligno de recursos humanos, el Evil HR Director. Y lo que es fascinante es que si lees, o sea, este cuate leía muy bien y Cadbert es exactamente, digo, obviamente lo mega ridiculiza, pero muchas de las cosas que ves en Cadbert es lo que acaba pasando con los Evil HR, ¿no? Que básicamente es la gente que nadie quiere, que es la persona que es power hungry, que es política, que no le interesa en realidad la gente, lo único que quiere es su poder y quiere hacer alianzas políticas nada más para su bienestar, etcétera, que no tiene de malo, nada más que debería estar en otra área, ¿no? No debería estar en recursos humanos. Y creo que ahí, sí, que se vaya al área que quiera, ¿no? Pero realmente, fíjate que también me pusiste a pensar, está buenísimo esto, porque como que hay áreas específicas tradicionales que le avientan todos recursos humanos, ¿no? Tiene la parte de cumplimiento de procesos, etcétera, la parte regulatoria, que lo platicábamos antes, a mi punto de vista debería ser transferida un buen porcentaje al legal, ¿no? O sea, lo he visto en algunos lados, desde compliance con cosas de regulatorias, la parte de union relations incluso,
la parte de investigaciones laborales, todo eso, son 100 veces mejor los abogados haciéndolo. ¿Para qué lo hacemos nosotros? ¿No? Entonces, es una parte interesante. Otra parte tiene que ver con toda la parte de operaciones y procesos, ¿no? Desde nómina, etcétera, toda la parte que tenga que ver con cosas financieras, pues debería estar en finanzas, ¿no? O en alguna área, contabilidad, alguna área parecida, ¿no? Y luego tienes la parte de operaciones como tal de recursos humanos, en donde ves, particularmente para empresas más grandes, donde ves desde reclutamiento, los procesos optimizados de onboarding, bla, 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 ¿no? ¿Cómo es todo eso? Lo que está pasando ahora, que muchos apenas nos estamos dando cuenta, que quiero que muchos de mis colegas abran los ojos, es que, y por cierto, no solo recursos humanos, es a través, en todas las áreas, todo eso va a automatizarse, ya se está automatizando y va a pasar la automatización, quieran o no. Y el costo de automatizar cada vez va a ser más bajo. Entonces, eso va a pasar. Entonces, esa parte y lo platicábamos, pero uno de los temas más complicados para todos nosotros en este tsunami de AI es cómo anclamos nuestra identidad funcional. Entonces, es que mi identidad es lo que yo he hecho, mis cumplimientos, ve todos mis logros, ve todo lo que dices. Pues sí, pero tienes tú que reinventarte para ver dónde está tu componente creativo, tu componente de pensamiento crítico, que eso es lo que no tiene una gente. Entonces, es lo que platicábamos un poco, decir, a ver, entonces tienes eso, y como bien dices tú, Ana, la parte de transformación cultural, la parte, y en donde también entra la parte de performance management, pero también hay una parte de performance management que todos odian, y yo creo que eso es de lo que este cuate de Bolt decía, que es cuando tú eres un funcionalista de cualquier área, legal, finanzas, recursos humanos, la que tú quieras, eres como la palabra es zealot, pero es como un fanático religioso. Básicamente es lo que acaba pasando. Es un fanático, una fanática. Entonces, tú crees que lo que tú dices es la verdad. Todos tenemos que hacer performance management con el 9 Blocker, porque así lo escribió Jack Welch en su Biblia, o Mackenzie, o quien sea, y se tiene que ser así porque así es, ¿no? Y estoy exagerando, pero no exagerando, porque mucha gente es así, ¿no? No solo recursos humanos, también otros CEOs, otra gente. Pero el punto aquí es, pónganse a pensar cuánta gente, es más, me encantaría hacer una encuesta de cuánta gente ama hacer su proceso de evaluación de desempeño. Y yo creo que cero. Todo el mundo lo odia, porque es repetitivo, innecesario. Tienes que checar todas tus notas, tienes que checar tu calendario, te tardas horas haciendo algo. La conversación normalmente no tiene nada que ver con eso porque está biased o está sesgada, porque normalmente por memoria el manager se va a acordar de la última cosa buena o mala que hiciste y todo lo demás se fue. Y luego tu manager trata de defenderte en los performance reviews contra todos los otros managers, y cada manager lo único que va a querer hacer es defender a su gente o a sí mismos, y bla, bla, bla. Entonces se convierte en un tema ahí político innecesario, y ahorita ya hay una serie de herramientas increíbles, de todo tipo que te ayudan a remover ese sesgo y hacer las cosas de una manera mucho, mucho más objetiva, en donde el problema es que todo esto empieza a quitar poco a poco anclas de los cimientos de lo que es la personalidad y de lo que es lo que uno piensa que es recurso humano. Y no solo recursos humanos, o sea, me encanta lo que dices y cómo lo planteas, porque hay algo bien fundamental detrás de esto, que todos deberíamos de hacernos independientemente de la función. Y es precisamente mi trabajo y mi función sobre qué la he basado y dónde he generado mi valor, ¿no? Si mi valor ha sido a través de manejar control, retener información, manejar poder, todo esto. Hay un gran problema con esto que viene justo por lo que estás describiendo. Procesos que se van a automatizar y se van a volver fríos y se les va a eliminar toda esta subjetividad, ¿no? Con lo cual implica, oye, ¿dónde realmente aporto valor y dónde realmente puedo hacer una diferencia, ¿no? No le voy a ganar a la máquina a hacer cálculos ni de broma, pero ahora la interpretación, el criterio, la experiencia, ahí sí puede haber muchísimo valor. El tema es, todos los roles deberíamos de estarlos replanteando, reformulando alrededor de eso. Y creo que irónicamente, porque muchas personas lo ven como las máquinas nos van a sustituir, yo creo que es una gran oportunidad para volvernos a poner en el centro, pero desde un lugar correcto que el día de hoy ya se ha pervertido muchísimo también. Porque también, y esto creo que también se habla mucho, ¿no? Mucho del desempeño en las empresas y demás,
pues no nada más las ganas que le haces y el performance que tienes. Hay un montón de cosas alrededor que hay que jugar suaves de tipo de comunicación, de política, de influencia, etcétera, que pues ya se ha llevado también a un punto en el que quizás vale la pena que reseteemos todo el sistema, ¿no? Acabas de darle un punto y lo platico continuamente. Mucha gente que ha visto mis escritos o mis podcasts o lo que sea, y ustedes lo han escuchado varias veces de mí. Hay una ley que se llama la ley de Parkinson. Esta ley la hizo un señor británico, historiador, llamado Cyril Northrop Parkinson en 1957, pero básicamente lo que dice, él lo hizo de una manera muy cínica, ¿no? Como una alternativa de la Murphy's Law, donde básicamente dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para su realización, ¿no? Entonces, si dispones de un mes para completar una tarea, tardarás un mes en terminarla. Si acortas ese plazo, tu cerebro se enfocará para finalizarla en ese tiempo menor. ¿Por qué creo que esto es tan clave? Y me encanta tener esa conversación en este momento con temas de IA. Nosotros, y esto lo hacía él porque criticaba de una manera muy importante a las burocracias políticas, porque lo que acaba pasando es, él decía, ¿cómo puede ser que haya 100,000 empleados del gobierno, ¿no? En donde realmente si esto fuera una empresa, pues a lo mejor serían 10,000 o 5,000. Bueno, obviamente, pues mucho tiene que ver con los gobiernos creando empleo. Normalmente la mayoría de los países, el principal empleador del país es el gobierno. Eso lo entiendo, esa parte pues, es lo que es. Pero cuando aplicas esto a cualquiera de nosotros, si se ponen a pensar, la Parkinson solo me encanta porque entonces tú lo que acabas, lo que estás continuamente haciendo, estás generando tu concepto donde añades valor y ese añadir valor tiene que ver con las cosas que has podido hacer y que te dan la oportunidad de hacer, incluyendo implementar procesos nuevos, mejorar procesos anteriores, resolver problemas, administrar gente, crecer equipos. Entonces, si se fijan, mucho de eso tiene que ver con crear cosas donde no se necesitan crear. Y me encanta, esta sí es meter una llaga, meter una así, pero fuerte a la llaga, porque, o sea, ¿por qué creen que luego hay swings tan grandes y tan bajos, particularmente en la parte de tech que tiene mucho dinero, pero también otras empresas en donde de la nada contratan 7,000 personas y de la nada corren 10,000 y no pasa nada? Elon Musk, cuando fue a Twitter, ahora X, que corrió 80 y tantos por ciento, 90 y tantos por ciento de la gente y no se cayó la plataforma, es por Parkinson's Law, es porque cuando se juntaba la gente con finanzas, les decía, oye, mi plan del año que entra es que necesito expandir mi área con 700 personas, pues porque es lo que necesito. Y yo me acuerdo que me encantaba ser el villano, me encantaba. Y entonces yo les preguntaba nada más una cosa, ok, necesito una descripción de puesto de cada una de 700 personas. Entonces, no, bueno, les daba agruras, me odiaban, etcétera, pero simplemente porque se los sacaron de la mega manga y es para justificar sus puestos y para justificar su currículum para venderse para la siguiente empresa. Ahora, imagínate el efecto compuesto que esto tiene en todos nosotros. Ahora, lo que está pasando y lo que va a acabar pasando es que cada vez más van a haber agentes disponibles que son 1,000 veces más inteligentes. Bueno, no sé si inteligentes, pero digamos eficientes. Eficientes, sí. ¿No? Siguen teniendo errores y siguen teniendo alucinaciones, pero eventualmente, particularmente si los tienes muy cuadraditos, van a poder hacer el trabajo que tú querías de una manera continua, forever. Entonces, ¿cómo empiezas? Tú tienes que cambiar radicalmente esa identidad que tú tienes de people leader, ¿no? De transformador, bueno, transformador sí me gusta, es lo que platicábamos, Ana, porque eso creo que nunca se va a acabar, pero el punto de todo eso que tú estás anclando, es súper importante que todos nos empujemos y tengamos una disrupción interna, es decir, es que si no pienso realmente cómo voy a añadir valor a la compañía a través de entender estas nuevas tecnologías, de ayudar para poder ayudar al cliente, ayudar, bla, 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 porque ahorita todo el mundo anda un poco o en denial mode, ¿no? Así de, pues a ver qué pasa, ahorita yo no tengo miedo. Sí, vamos a ver cómo viene. Hay otros que están en modo de pues, me gusta usar la analogía cuando hay una tormenta o algo que va a pasar, que te corres al Costco a agarrar todo el agua, ¿no? Y el papel de baño del COVID,
¿no? Entonces hay gente que está haciendo eso, ¿no? Es decir, a ver, pues déjame meterme a todos los cursos de cloud posibles y déjame tratar de entender todo lo que puedo para ganarle a todos los demás. Bueno, está bien, ese me gusta más, un poco exagerado, pero también está bien. Y el punto intermedio es saber cómo tengo que ser inteligente en entender qué añade valor. Correcto. Que no, o que, es más, tan sencillo como esto. Cuando tú vas a hacer un startup o una compañía, hay un concepto que me encanta que le llaman el moat, que es en los castillos medievales, ¿cómo le decíamos esto a la franja esa? ¿Vale? El foso. ¿No? El foso. Entonces, lo que te dicen es, para una startup, una compañía de estas, para que realmente pueda tener futuro, tienes que tener un pozo muy grande y expandirlo continuamente para que sea más difícil que la competencia te coma tu mercado. Creo que es exactamente y 100% aplicable a nosotros como profesionistas. ¿Cuál es ese pozo que tú estás añadiendo? ¿Cuál es ese valor adicional que tú estás añadiendo? Que hace, yo creo que nadie va a ser indispensable, pero que digamos que va a ser más difícil que tú pierdas tu trabajo y o que seas sustituido, ¿no? Y eso, obviamente, si lo regresamos a recursos humanos, bueno, pues creo que es la conversación. Pero saben que mientras que los escucho hablar, muchas empresas todavía quieren mantener esa área de recursos humanos más contemporánea, por decirlo de alguna forma. Porque a los seres humanos nos gusta que alguien más haga el trabajo sucio también. Entonces, cuando tú estás en una empresa y hay que cumplir con algún tipo de norma, en vez de tú hacerlo, quieres que haya alguien de otra área. No sé si es recursos humanos o seguridad industrial o seguridad física, que implemente esos lineamientos. Y ahí sigue recayendo mucho sobre recursos humanos. Y no es que esté defendiendo lo que se hace, para nada, pero les doy el ejemplo. De hace poco me senté, una empresa nos contrata para darle asesoramiento a una persona más junior en recursos humanos. Esta persona venía de procesar la nómina. Yo afortunadamente nunca aprendí de eso. Nunca aprendí ni nunca voy a aprender a liquidar una nómina. Pero ella creía que su futuro profesional y su estabilidad laboral dependía de procesar la nómina. Costó un montón sacarla de ahí, porque a mi sorpresa, y estos son valores que yo empecé a actualizar, yo me acuerdo cuando en General Electric implementamos Oracle o no sé qué, había que hacer una inversión enorme en el ERP, pero enorme, eran $15 millones, $25 millones, una cosa. Hoy en día, por $7 al mes por empleado, implementas cualquier sistema, ¿no? Es una suscripción más o menos, y eso te procesa la nómina y te da un sistema como de evaluación de desempeño bastante bien para empresas pequeñas. O sea, increíble, mis respetos. Yo le decía, mira, no es que te estén reemplazando por esto, pero realmente tú podrías estar haciendo otra cosa. Costó aproximadamente 3 meses que esta persona realmente entendiera que su valor no estaba en procesar la nómina. Claro, pero pues tienes a alguien que durante años le han enseñado que se le va a compensar. Y pues hay un tema ahí de transición atrás que yo creo que sí es importante, y hay capas y hay etapas. Porque pasa lo siguiente, yo veo esto en el tema de inteligencia artificial, precisamente este es un gran ejemplo. Va a haber que reentrenar a muchas personas sobre qué es lo que ahora es valioso y sobre qué se les va a medir. 2, va a haber capas de implementación. O sea, vamos a ver seguramente en latitudes como Estados Unidos la implementación de esto a todos los niveles muy rápido, muchos negocios poniéndolo muy rápido. Latinoamérica no va a ser tan rápido, ni tan adaptable, ni tan sencillo. O sea, porque además todavía hay mucha desconfianza en muchas empresas, micro, pequeña empresa, de esto, cómo se funciona, con qué se come, etcétera. Entonces va a ir como que cascadeando en etapas en ese sentido de la implementación. Y la otra, yo sí creo que hay retos también desde el punto de vista de precisamente qué es lo que hemos premiado, fortalecido y demás, cómo vamos a evaluar y cómo vamos a medir. Porque antes a lo mejor dentro de inclusive a nivel administrativo, yo te evaluaba por tomar cierto tipo de decisiones bajo ciertas condiciones. Ajá. Hoy no tienes limitaciones de información o de análisis, quizás, ¿cuál es el valor? Y un poco lo que hacía Paco, o sea, creo que el reto es cómo redefino el rol. Exacto. Ya no soy la persona que paga las nóminas, ¿dónde puedo agregar el valor?
déjame más agregar esto, porque creo que algo que no va a cambiar, nada más se va a adaptar, es la ecuación básica en este sentido. La compensación que tú tengas en el mercado va a estar en función de qué tan específico es lo que sabes hacer, qué tan fácil o difícil es que alguien más lo haga. ¿Se acabó? Así es. Pero al punto que mencionas y al punto que yo venía tratando como de externar, esto va a depender mucho de lo que tú como profesional quieras hacer, no porque la empresa te lo esté exigiendo. Este caso de Bolts fue un caso muy particular que creo que generó una buena conversación y demás. Pero lo que tú decidas hacer con tu carrera va a depender de ti, no porque el mercado te lleve a eso. Totalmente de acuerdo, y además creo que es una gran oportunidad para hacerlo también, o sea. Exactamente. Creo que hoy más que nunca es más factible, no sé si fácil, pero más factible que reinventes tu carrera y que reinventes tu rol y lo que quieres hacer con la segunda o tercera etapa de tu vida, ¿no? Sí, y yo creo que esta conversación va más hacia los profesionales en recursos humanos, cómo se ven hacia futuro, sí, que para la empresa, cómo deberían conceptualizar el rol de recursos humanos hacia futuro. Que eso, y te lo tomo porque justo, ¿no? Al punto de esta conversación, y sí lo pongo, creo que es una gran oportunidad para las personas de recursos humanos de sumarse a la conversación, de aportar y de liderar, porque conocen todo lo que hay detrás de todo esto y lo han manejado durante muchísimo tiempo. Entonces, una gran oportunidad para venirse a la mesa a tomar el frente e inclusive liderar las decisiones, ¿no? Tal cual. Yo creo que los RHs, por naturaleza, dentro de todas estas 20,000 cosas que tienen que manejar, en buena medida se convierten en buenos project managers, porque pues son coordinar intereses y necesidades de todo el mundo para que al final del día el proyecto X o Y salga, ¿no? Entonces me encanta cómo lo dices. Me encanta cómo lo dices, porque regresamos al tema de psicología industrial. O sea, sí. Y ahí conectas muy bien los dos factores. Tienes que lograr un business outcome, cómo lo haces de la mejor manera posible con la biología de un ser humano. Tan sencillo como exacto, exacto. Y por eso ahorita se está poniendo tan de moda, particularmente en las empresas, pues tech y otras, pero mucho en Estados Unidos, pero también en otros lados, que es que la cabeza de gente y cultura, people and culture o people ops o recursos humanos, también es la o el campeón de adopción de AI en la compañía. Y eso es muy interesante para mí porque hay muchos CIOs y CTOs que están desgarrando las vestiduras y diciendo, ¿cómo no yo? O COOs, ¿no? Incluso CFOs, no sé, ¿cómo no yo? No, a ver, espérate, es que cada quien obviamente va a ser líder de su expertise funcional. O sea, yo no creo que el recurso humano tenga que aprender a hacer el full coding ni entender todo el hardware y software stack de la compañía ni las vulnerabilidades de ciberseguridad. Pero lo que sí tiene que hacer es, como lo dijiste tú, es un director o directora de orquesta en donde sepan cómo maximizar las fortalezas de las diferentes áreas. Imagínate qué interesante. Ahí es donde HR se convierte en superestrella, porque ahí es donde tú te conviertes en el director o directora técnica en combinación, obviamente, con el CEO o la CEO de la compañía, obvio, ¿no? Pero ellos son el director técnico o la directora técnica. Pero tú estás ahí muy cerca con ellos de ayudarles. Ahí es donde realmente entra el HR Business Partner, ¿no? Que es ayudar, y no solo de ellos, también en finanzas, etcétera. Y ahí es donde sí te comento un poquito. ¿Vieron la serie Billions? Hay la psicóloga que se llama Wendy Rose. Wendy, ¿no? Es muy extremo, pero el punto aquí es, viéndolo positivamente, pues eres el Wendy o la Wendy, ¿no? Utilizando esa combinación entre cómo maximizamos, cómo apoyamos a que realmente se pueda optimizar el potencial humano. Y ahí ya entro en los temas muy tipo Peter Diamandis, ¿no? Ultra optimistas, pero me encanta, o sea, eso a mí me llena de mucha energía, me llena de mucha intención hacia el futuro y veo que hay mucho que crecer porque no sé qué tanto a usted le ha pasado, lo hemos platicado. Es increíble cómo si tú te pones realmente a adoptar estas nuevas herramientas, te dan mucha más oportunidad de ser mucho más productiva y productivo. Puedes hacer muchas más cosas de las que nunca pensaste que podías hacer. Ando escribiendo un libro, hay muchas cosas que yo, pues por más que las quería hacer, pero pues no. Entonces imagínate qué interesante, aterrizando el tema aquí, es un poquito esa transformación de RH
que tú puedas ayudar a optimizar las fortalezas de tus colegas para amplificar el moat, para amplificar el foso de la compañía y amplificar el foso de todas y todos nosotros. Acabo de publicar hace como una semana, algo así en mi LinkedIn, un análisis que me encantó, en donde están callando básicamente a uno de los principales fuentes negativas de información que dicen que se van a acabar todos los entry-level jobs, ¿no? O sea, toda la gente de las carreras se van a, ya valieron. Y este análisis demuestra cuantitativamente que no es cierto, que más bien para los estudiantes que nada más están esperando a ver quién los contrata, sí, pero para los estudiantes que se ponen a estudiar y a trabajar en cómo utilizar inteligencia artificial, de hecho los están contratando, pero muchísimo, porque estas personas pueden convertirse. ¿Se acuerdan? Jack Welch en algún momento contrató reverse mentors, ¿no? En lo que le llamó digitization, que era ese momento en el 2000 cuando Internet estaba entrando, es el nuevo momento ahora de AI, en donde puedes traerte a la generación digital. Eso me encanta, ¿no? Es decir, a ver, generación digital, vengan y ayúdenos a expandir el moat de la compañía y a expandir el moat de todos los demás con toda su digital natives, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que cambiar sus frames mentales, ¿no? ¿Te acuerdas en el 2000? Me acuerdo que dábamos un entrenamiento porque estaban reinventando la lavadora de ropas y decían en esa época, es que en el futuro no vamos a lavar ropa. Bueno, 20 años después seguimos lavando algo, pero realmente gracias a ese reverse mentoring fue que se generaron todos los avances en algo que pues no tenía mucha innovación, como es una lavadora de ropa. Sigue siendo la misma caja de antes, pero hoy en día creo que sí hay un salto cuántico en cómo podemos hacer más eficiente y más impactante nuestro trabajo y nuestra contribución en una empresa, sin duda. Sí, y es diario. Exacto. Es diario, o sea, el punto clave aquí es, y nos pasa a todas y todos, uno de mis libros favoritos, Atomic Habits, lo describe muy claramente, y muy chistoso ese nombre, porque Atomic suena atómico, gigante, pero no, es de los átomos, ¿no? O sea, hazlo chiquitito, no tu hábito. Entonces, implementalo en cachitos. Entonces, a mí me encanta en todas las conversaciones que tengo siempre dejar esa semillita, decir, a ver, sí, obviamente es muy abrumante el hablar de esto, claro, para todos nosotros es abrumante. 100%. Acéptalo, entiéndelo. Y ese, ¿te acuerdan el CAP, no? Change Acceleration Process. Ese, por cierto, se lo recomiendo mucho a quien nos escuche, googleenlo y ahí métanlo en su LLM favorito y se los puede resumir, pero es un proceso de administración del cambio muy bueno. Pero una de las cosas que te dicen es, básicamente es como cualquier proceso de aceptación, ¿no? De cualquier problema que tienes, ¿no? En donde negación y bla, 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 y luego ya llegas a un momento de aceptación. Pasen por eso hoy. Empiecen a escribir a todos nuestros colegas, a ver, ¿a quién le tengo más miedo? Obviamente todo el mundo le tiene miedo a no tener trabajo, obvio. Bueno, ok, pero describe tu moat, describe tu foso, ¿no? Entiende cómo puedes alinearte con los demás, entiende cómo puedes salirte de ser evil HR y convertirte en value add HR, ¿no? O sea, esas son las cosas que creo que debemos de realmente empujar a esto, y por eso platicamos que vamos a hacer probablemente varios episodios, no solo de esto, pero porque sí creo que es tiempo de cambiar. O sea, sí hay todavía mucha gente anclada en esa personalidad que siguen destruyendo ¿no? la identidad de la función, y hay que cambiar eso, ¿no? Totalmente, y me gusta mucho lo que dices porque yo coincido también, o sea, el pastelote te lo comes en mordidas pequeñas, no de trancazo, ¿no? Y a veces cuando entramos en estos ejercicios, quiero resolver los próximos 20 años de mi vida, tranquilo, resuelve esta semana. O sea, vamos una cosa a la vez, pero con la visión de irlo cambiando, no de ir reforzando lo que ya vienes haciendo, ni parándote sobre lo mismo que ya estás haciendo, ¿no? Si me regreso al ejemplo muy táctico de la persona que mencionabas de nómina,
Pues precisamente empecemos porque entiendas que la parte de nóminas no es algo que ya no va a jalar y qué más puede haber ahí, qué otras cosas. También creo que muchos, y sobre todo en ciertos rangos de edad se detienen en es que esto no lo sé. Pues estás en el mejor momento de la historia para aprender rápidamente cualquier cosa que quieras. Hay acceso a la información, hay cualquier cantidad de recursos para que puedas aprender, conocer y sumarte a las conversaciones con lo que sí sabes, ¿no? Que también eso es bien importante. Hay mucha experiencia, hay muchas cosas que sabes que si las puedes colocar en la mesa y las puedes traer a la conversación, se va a convertir en algo bien interesante para platicar. Entonces, pasos pequeños, pero con cambios pequeños, constantes, pero encaminados y enfocados a cómo cambiamos, no cómo mantenemos, que también creo que es el error que muchos cometen, de déjame reforzar el foso que tengo el día de hoy. No, es que el foso que tienes el día de hoy ya tiene 4 puentes encima, ¿no? Entonces, hay que empezar a cambiar, a modificar y a convertir eso en algo que sea pues, más proactivo y de más largo alcance, ¿no? Y sí, la parte para recursos humanos, para mí es crítica porque sí creo, o sea, de primera mano, sí creo que el juego y el papel que pueden jugar en todo esto es grandísimo. Tienen mucha información, tienen muchas cosas en la mesa, tienen mucho conocimiento. Nada más hay que sacarlos de esas sombras donde sí algunos levitan muy fuerte, que además les gustan sus sombras Sí. y se aferran a las sombras. Pero si logran hacer ese cambio y esa transición, creo que pueden convertirse en un jugador muy importante en todo esto que está viniendo. Me acuerdo, ¿te acuerdas de Bill Conati, no? Bill Conati era el HR manager de Jack Welch en General Electric y platicaba, let's bring back the H in HR, ¿no? Y todos así corriendo, diciendo, sí, no sé qué. Y sí, alguna gente se lo tomaba en serio y muchos otros nada más le entraba por acá y salía por allá, pero realmente es eso, o sea, vamos a traer esa parte, anclarlo en el valor humano, anclarlo en el valor agregado, donde yo continuamente añado valor al ecosistema completo de la compañía, pensando desde el cliente, o sea, ahí sí te tienes que volver un business partner. Y me encanta lo que decías tú, Ana, y lo podemos platicar muchas veces en futuros episodios, lo que sea, entiendo, y también hay un tema que es interesante, los especialistas contra los generalistas, ¿no? Entonces, no, pues que toda mi vida yo he estado en entrenamiento de desarrollo, toda mi vida he estado en relaciones laborales, toda mi vida he estado en nómina, toda mi vida he estado en reclutamiento, toda mi vida he estado en contabilidad. Ok, pero como ya lo dijiste tú, Tocayo, no hay un momento más fácil en la historia de la humanidad ahorita que puedas tener literalmente una armada de agentes, una armada de ChatGPTs, Groks, Geminis, Claudes, que te ayuden a encontrar, no que te hagas experto en todo, pero mínimo que te hagas una asesoría muy abierta, muy real, muy neta, en donde digas, a ver, en esto estoy muy aquí, en todo esto estoy aquí, ok, ¿qué tengo que hacer para elevar mi conocimiento aquí, ¿no? Para convertir un poco más en generalista? Eso yo creo que vas a sobrevivir más. Obviamente siempre va a haber mucho valor de décadas de experiencia en un término, en algo, está bien, pero que tú puedas expandir eso y ser más multifuncional, definitivamente te ayuda a expandir tu propio foso, ¿no? Totalmente. Bien. Pues encantados estamos de tenerte aquí, Paco, otra vez con nosotros. Si la próxima semana sigues en Acapulco, pues, ¿por qué no volvernos a juntar y seguir hablando de preferencia en Acapulco? De preferencia. Ándale, lo hacemos todos aquí. Es una opción. Sí. Te confirmamos en breve. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en otro episodio más. Como siempre, un placer. Paco, a ti también, un placer. Y pues nos vemos la próxima semana. Súper, gracias Ana, gracias Tocayo. Claro que sí, muchísimas gracias y me encantará ver qué ponen en los comentarios y me encantaría que hagamos mucha conversación con la audiencia, a ver qué les gusta, qué quieren saber más. Hay que ser obsesionados con nuestra audiencia también, ¿no? Así como Amazon con el cliente, que nos digan qué más quieren escuchar y vamos a añadirles valor también, ¿no? 100%. Super. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.